Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Se van sumando a la sala, pero bueno, vamos a ir comenzando mientras se van agregando más participantes. Ante todo, muy buenas tardes nuevamente. Muchas gracias por estar aquí presente en una nueva conferencia magistral organizada por la Secretaría General de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, AIDEF. El título de la conferencia que nos convoca el día de hoy es el Plea Bargaining o cómo pervertir la justicia penal a través de un sistema de conformidades low cost, que estará a cargo del doctor Juan Carlos Ferré Olivé, que es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Huelva de España. Previo a pasarle la palabra a la doctora Estela Maris Martínez para que lo presente formalmente, unas indicaciones muy breves. Como decimos siempre, por favor, pedimos que controlen sus micrófonos, que no se activen, manténganlos apagados. En la medida de lo posible, si quieren mantener la cámara encendida, sería lo ideal para el certificado de asistencia que entregamos para todas las conferencias magistrales, para esta en particular también. Les pedimos que por favor completen los datos en el formulario, cuyo link ahora vamos a poner en el chat, y les pedimos por favor que tengan a bien dejar liberado el chat para formular comentarios o preguntas que le daremos lectura al finalizar la conferencia magistral al doctor Ferré Olivé. Y también agradecemos por último a todas las defensorías que forman parte de la IDEF y asociaciones también de defensorías públicas por difundir esta actividad en sus países. Hemos tenido más de 250 inscripciones, así que bueno, esperamos que se vayan sumando más personas ahora. Bueno, entonces, sin más, le paso la palabra a la doctora Estela Maris Martínez, Defensora General de la Nación de Argentina y Secretaria General de la AIDEF, para que lo presente formalmente al doctor Ferré Olivé. Adelante, doctora, gracias. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias a todos y a todas por acompañar esta conferencia en toda América. Efectivamente, esta es una conferencia que ofrece la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas. Para mí es un inmenso placer presentar al doctor Juan Carlos Ferré Olivé, no solo porque es un eximio profesional, un extraordinario docente, tiene una carrera maravillosa, como ahora les voy a contar, sino también porque es un gran amigo. Con Juan Carlos hemos sido compañeros en la Universidad de Salamanca cuando éramos muy jóvenes, y ya desde esa época, por supuesto, mantenemos una cordial amistad. Ahora voy a proceder a leer un currículum, por supuesto, mínimo del doctor Ferré Olivé comparado con todos sus logros. El doctor Ferré Olivé es abogado por la Universidad de Buenos Aires y doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca con premio extraordinario. Con una vasta experiencia universitaria, impartió docencia en asignaturas de Derecho Penal y cursos de doctorado en la Universidad de Salamanca. Fue vicedecano de la Facultad de Derecho de esa universidad, poniendo en marcha los cursos de posgrado, los congresos universitarios de alumnos de Derecho Penal e impulsando programas Erasmus de intercambio europeo de estudiantes y profesores con cifras récord para la época, movilizando anualmente más de 200 alumnos de Derecho en toda Europa. Por dicha labor fue distinguido como huésped de honor de la ciudad de Salamanca en el año 2008. Años después, implementó la apertura de las sedes de la Universidad de Salamanca en Colombia y en Argentina, y dirigió el doctorado de Política Criminal y Derecho Penal en Iberoamérica. En la Universidad de Huelva fue miembro de la comisión redactora de los primeros estatutos de dicha universidad y puso en marcha los congresos universitarios de justicia penal, mientras que en el curso académico 2003-2004 fue convocado por la Universidad Carlos III de Madrid para prestar servicios como director para la promoción en Iberoamérica. En relación con la investigación, su trayectoria incluye una amplia participación en diversos proyectos, tanto como participante como becario del Ministerio de Asuntos Exteriores de España,
para una estancia de investigación en la Universidad de Friburgo, Alemania, así como director e investigador principal. Ferré-Olivet ha publicado más de 120 obras, entre libros y artículos de doctrina, sobre distintos temas objeto de sus investigaciones en el ámbito penal, y ha dictado cientos de conferencias en múltiples países. Asimismo, ha participado como consultor internacional de USAID en distintos proyectos de reforma judicial en El Salvador, Guatemala y Nicaragua, y con distinta financiación internacional en Argentina, Colombia y Venezuela. A su vez ha sido distinguido como doctor honoris causa y como profesor honorario en diversas universidades de la región. Ha sido presidente del Grupo Español de la Asociación Internacional de Derecho Penal entre el 2009 y el 2019 y es fundador y director de la revista penal de Editorial Tirán Lo Blanche y de la revista Penal de México. Desde 2016 es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Huelva, así como presidente del Centro Europeo de Estudios en lo Penal Tributario desde el año 2018. Como vemos, un currículum impresionante y ahora tendremos el honor y el gusto de escuchar las palabras del doctor Ferré-Olivet. Gracias, Juan Carlos. Muy bien. Buenas tardes en Europa, mediodía, un poquito empezada la tarde en Argentina. Estela, muchísimas gracias por la invitación y por la presentación. Conozco a la doctora Estela Martínez hace muchísimos años, conozco su esfuerzo académico. Eran años muy difíciles, Estela, aquellos, para empezar a hacer una tesis y trabajar y estar día a día en una universidad donde todavía casi no se conocían a estudiantes de posgrado iberoamericanos. Ahora son cientos, pero entonces éramos 3. Y éramos la gente que teníamos que poner el hombro, ¿no? Y estar haciendo cosas insólitas, sin horarios, sin tiempo para el relax, era puro investigación y puro estudio. Y los resultados se han visto a lo largo del tiempo, así que gracias por presentarme, gracias por estar aquí en este contexto de la Dirección Interamericana de Defensores Públicos, que tengo entendido que hace una labor muy importante en la promoción de los estudios, investigaciones, conexiones, contactos entre defensores públicos, instituciones que en España no existen. Aquí la defensa pública me parece maravillosa, es una gran desconocida, hay otros intereses que juegan y que impiden que esa defensoría pública, que es tan importante desde el punto de vista jurídico y social, en Europa sea una gran desconocida a la que no por minusvalorar sus logros, sino porque hay otros intereses que prevalecen, no se impone un modelo tan magnífico y tan maravilloso de defensa pública. Pues muy bien, y en este contexto, Estela, en este contexto, amigos, gracias también, Sebastián, por tu coordinación y presentación, he sido invitado para impartir una conferencia dentro de los temas que he propuesto. Justamente me parece, creo que para ustedes también sería el más interesante por la diversidad de los campos jurídicos que abarcan, el plea bargaining, o sea, el mecanismo de conformidades que se está imponiendo a nivel mundial y que tiene su origen en los Estados Unidos, fundamentalmente en los Estados Unidos. Y entonces este modelo norteamericano, que tiene sus zonas brillantes y sus zonas oscuras, como todo lo que viene de Estados Unidos, pero Estados Unidos nos está imponiendo modelos penales en muchas áreas, no es la única. Desde el punto de vista sustantivo, por supuesto, responsabilidad penal de las personas jurídicas, compliance, lavado de activos, lavado de dinero. Hay muchas áreas que están claramente influenciadas por el derecho norteamericano, que se impone sin consultas. Esto es una topadora, ¿no? Que se lleva por delante todo lo que se le cruza. Pues también hoy nos vamos a limitar, en otro momento podemos hablar de todo lo demás, pero hoy vamos a hablar de las conformidades, el sistema de conformidades, cómo funciona la justicia en los Estados Unidos hoy, que no es lo que sale en las películas, en las series, que no son los grandes jurados de ciudadanos del pueblo que se presentan a juzgar a alguien, sino que es esencialmente un mecanismo de conformidades. Es decir, con base a una serie de criterios como la discrecionalidad, los incentivos,
se trae al día de hoy una institución que es centenaria dentro de la tradición jurídica norteamericana. Es decir, se remonta a la guerra de secesión o incluso antes, que en síntesis supone otorgar a las partes y fundamentalmente al Ministerio Fiscal la posibilidad de decidir sobre el inicio de la continuidad del procedimiento penal, es decir, a negociar. Pero ¿cómo se negocia en los Estados Unidos? Ustedes lo van a ver en todas las películas, es decir, el fiscal puede negociar la impunidad completa de una persona que delata a otro. Los fiscales tienen un poder sobre el procedimiento que es absolutamente impensable en otras esferas del mundo. El problema no es aquí, y se los digo anticipadamente, exponer lo que ocurre en Estados Unidos como una modalidad de derecho comparado, que puede ser más o menos interesante, sino también, y que quiero que esto quede claro, demostrar la influencia que tiene este mecanismo y cómo se va expandiendo por todo el mundo. El problema no es lo que hacen los norteamericanos, que me parece muy bonito, como lo que hacen en la India, lo que hacen en Rusia o en China. El problema es que el modelo norteamericano se extiende como una mancha ascendente por todo el mundo, por muchos motivos. Fundamentalmente, si lo reflexionamos un poco, por la influencia no solo jurídico-política, sino también económica de los Estados Unidos. Estados Unidos impone una serie de pautas desde el punto de vista económico que obligan a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que obligan al compliance, que obligan al blanqueo de dinero, que obligan a los fraudes fiscales y tributarios, según el modelo GAFI, según el modelo OCDE, según los modelos que ellos están patrocinando. Negociar para una serie de cuestiones que pueden llevar a una exoneración de pena, como norteamericano, o una reducción de pena. ¿Por qué ese norteamericano tiene este modelo? Porque son prácticos, porque son pragmáticos, porque tienen unos modelos que ellos ven simplemente los resultados y el camino y la economía. La economía procesal entendida en en la idea de economizar los propios procedimientos, en no tener juris, en no tener jurados, el llegar a condenas muy rápido, porque les parece mucho más rentable, desde su perspectiva mejor, ahorrarse todos estos gastos enormes y llegar a una condena. Llega una condena, se evitan procesos largos y costosos y muchas otras cosas. Por ejemplo, que el azar lleve a absolver a una persona que ellos consideran que debe ser condenada. Este sistema, este mecanismo de conformidades, se puede manifestar como bajo el concepto de principio de oportunidad libre, es decir, sin limitaciones en la negociación, que puede llegar incluso a renunciar al ejercicio de la acción penal. Esto sí existe en Estados Unidos, no es tan generalizado, pero es posible. Se puede renunciar al inicio de la acción penal si se negocia con la Fiscalía una exoneración de pena a cambio de otras cosas, porque todo es una balanza de cambio, es un mercado. Y entonces puedo exonerar completamente de pena si alguien delata, si alguien aporta pruebas, es decir, el premio a una serie de cuestiones, fundamentalmente la delación, están relacionadas con esta consecuencia que es exonerar y renunciar al ejercicio de la acción penal. El juez, ¿qué dice a todo esto? Y ahí ya me voy perfilando un poco a lo que quiero decir. El juez, en el fondo, no deja de ser, perdónenme la expresión, un inútil. Es decir, el juez es el árbitro. El juez es aquel en el que no va a decir nada más que lo que el juego que presentan las partes. El juez es un observador. El juez es simplemente un extraño en todo esto. El tema es entre la fiscalía y el abogado, la defensa, y en ese contexto el juez es un invitado de piedra. El plea bargaining, que empezó siendo una solución excepcional, se ha convertido en los últimos años en el principal o único camino procesal. La excepción se ha convertido en la regla. Es decir, ¿y cómo es esto posible en el sistema norteamericano? Para empezar, los jueces, los académicos, no le han prestado mucha atención a esto de la negociación y se han justificado de la siguiente forma. Como cabe la posibilidad de llegar a un juicio justo, es decir, como las personas pueden rechazar la negociación, como está la llave para llegar al juicio justo, y como esa simple posibilidad asegura la imparcialidad del acuerdo previo alcanzado. Es decir, hay un pacto, Ministerio Público y Defensa se ponen de acuerdo, dicen tal condena, tal solución jurídica, tal consecuencia jurídica lo que ha ocurrido, y como existía la posibilidad de un juicio justo,
como había una oferta de un juicio justo, eso para la justicia norteamericana es suficiente para decir que hay un juicio justo. Es decir, se renuncia hasta cierto punto al derecho y a la protección del Estado porque el acuerdo prevalece, el acuerdo entre partes prevalece ante todos estos principios. En la actualidad en los Estados Unidos, aunque parezca mentira, casi todos los procesos terminan en conformidades. Por supuesto, estoy hablando de procesos penales. Es decir, es un sistema de conformidades más que un sistema de juicios, por muchos motivos que ya intentaré exponer con brevedad en esta intervención. ¿Hasta qué punto esto es correcto y se puede expandir internacionalmente? Hay, por supuesto, muchas reticencias a nivel mundial para aceptar un mecanismo de esta naturaleza, un mecanismo de oportunidad libre, donde el fiscal y el abogado, luego lo haré del abogado, pero el abogado también, desgraciadamente en los Estados Unidos, muchos no son competentes, muchos quieren sacarse adelante el juicio, muchos no son auténticos y genuinos defensores de los intereses de sus patrocinados y prefieren una conformidad rápida que estar años o meses o de alguna forma tortuosamente defendiendo a su patrocinado. Entonces, este principio de oportunidad libre es muy difícil de exportar. Tal como es y como vemos en la serie de televisión, prácticamente solo existe en los Estados Unidos. Pero sí existe el de oportunidad reglada. Es decir, la posibilidad de que exista la negociación para determinados delitos, imponiendo ciertos límites o buscando alternativas y dejando hasta cierto punto de una forma respetuosa los principios de legalidad penal y procesal. Es decir, vamos a un sistema de oportunidad reglada y no de oportunidad libre. Pero yo voy a exponer el sistema norteamericano, que creo que es muy interesante para conocerlo, para saber cómo va y ver hasta qué punto esto influye en otros países. Estados Unidos es la cuna del veredicto negociado. Es decir, la clave de todo esto, para que lo veamos muy rápido, del plea bargaining, que es la negociación, el regateo, traducido como negociación o como regateo, significa que la persona acepta su culpabilidad de forma voluntaria. Es decir, el final de la negociación es decir, soy culpable. La guilty plea, es decir, la declaración, yo soy culpable. Y el fiscal se evita aportar ninguna prueba en relación a esa culpabilidad. Es decir, la propia declaración del imputado es suficiente para que se dicte una sentencia condenatoria pactada en los términos pactados, pero se sienta en esos dos elementos. Reconocimiento pleno de la culpabilidad plus no probar nada. Entonces, ¿qué gana el Ministerio Público? Se evita la carga de la prueba. ¿Qué gana el imputado? Una rebaja de la condena. Si ustedes lo ven, el mecanismo del plea bargaining en los Estados Unidos es fantástico para aquellas personas que se dan cuenta que están con toda probabilidad que serán condenadas porque hay suficientes pruebas contra ellas y evidentemente esta reducción de pena les beneficia. Está claro, es decir, los culpables del libro son los que se pueden beneficiar de este mecanismo. Pero no solo ellos, aquí se dan un abanico de circunstancias y de situaciones que son las que yo quiero exponer para que ustedes lo vean. El juicio de jurados es excepcional, es decir, los juicios son casi inexistentes, existen por supuesto, pero solo existen cuando no se acepta la conformidad, no se acepta lo que da el Ministerio Público, la oferta del Ministerio Público. Entonces, según la doctrina norteamericana, el fiscal se ha convertido en la figura más poderosa de la sala de vista, mucho más importante que el juez. Es un sistema de conformidades, no un sistema de juicios. Y curiosamente, y esto es muy importante, lo quiero apuntar, no está legislado. ¿Qué supone esto? Que la propia práctica del plea bargaining es suficiente para construir este mecanismo de conformidades sin que la ley establezca sus requisitos, sus pormenores, sino que simplemente la práctica, que se ha convertido, de hecho, en ley. Un juez muy famoso del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, Antonin Scalia, ya fallecido, conservador, hablaba en 2016 de la ley del plea bargaining sin que exista la ley. Es una ley entre comillas, es decir, una situación desregulada con unas consecuencias jurídicas importantísimas.
El Ministerio Fiscal, el Ministerio Público, hace una reducción de cargos y obtiene una condena menor a la que correspondería porque se ha llegado a un pacto entre acusación y defensa. Es decir, tiene que haber alguna ventaja para el acusado para que acepte lo que le están ofreciendo. Pero fíjense ustedes, si está pasando en España, porque esto existe en España en otros términos, a través de un principio de oportunidad arreglada del que los fiscales también se saltan un poco la situación y los jueces, como he dicho, miran para otro lado, siempre se está negociando a la sombra del juicio, pero los fiscales comienzan pidiendo unas penas desorbitadas, piden lo máximo posible. Es decir, para que esto funcione hay que pedir mucho y luego habrá una oportunidad para ir negociando, para ir reduciendo y para llegar a lo que la fiscalía quiere. La clave y la diferencia entre un juicio en sentido estricto y estas conformidades o plea bargaining es la falta de conexión con las pruebas para conocer la culpabilidad o la inocencia del acusado. Es decir, un sistema como el norteamericano, que teóricamente se basa en la presunción de inocencia y la presentación de pruebas ante un tribunal, todo esto desaparece. Es decir, se logran objetivos punitivos, pero al mismo tiempo se está disminuyendo entonces la confianza en todo el sistema judicial. La declaración de culpabilidad que es la única prueba que el tribunal tiene en cuenta, porque el juez tiene que, hasta cierto punto, bendecir, pero bendice sin necesidad de ningún tipo de prueba concreta del hecho que se está imputando, como fruto de este bargaining o regateo entre acusación e imputado, entonces, es la esencia de todo este modelo. Europa en general se está contagiando de este modelo y también lo han hecho los tribunales internacionales de justicia. En España, incluso, un magistrado muy importante, muy amigo mío, del Tribunal Supremo, Antonio del Moral, dice que las normas que están rigiendo la conformidad en España suponen la apología del sistema de conformidades, es decir, una cantidad de reglas que lo que quieren es evitar la prueba. Insisto y sintetizo, el concepto es: reconozca usted la culpabilidad, no hay que probar nada y yo le pongo una pena menos. Esta es la negociación y es la esencia del sistema de conformidades. En Alemania, el profesor Schunemann ha dicho que el procedimiento penal continental europeo ha entrado en una crisis profunda e incompatible justamente por adoptar el plea bargaining, es decir, una crisis vital para la estructura del Estado de Derecho liberal y una crisis de supervivencia. Tiene razón Schunemann o no en criticar o cuestionar en la línea de flotación el mecanismo de conformidades. Esto tiene que ser matizado. Yo entiendo que existen aspectos positivos y negativos de la conformidad. La institución en sí no es mala y tiene que tener matices porque obviamente puede ser mala en su aplicación práctica y puede generar disfunciones y puede no ser beneficiosa y realmente entonces puede no ser potenciada, pero yo voy a intentar ver qué tiene de positivo y qué tiene de negativo. Es una solución alternativa de conflictos y quienes creemos, incluso que en derecho penal debe haber una solución alternativa del conflicto, tiene que haber algún mecanismo para evitar largas condenas, ejecuciones brutales, disfunciones del sistema penal. Se pueden buscar alternativas y esta puede ser una, pero cuidado, requiere una serie de limitaciones, una serie de garantías que, insisto, no se ven en el sistema norteamericano. ¿Qué tiene de positivo? Reducción del número de procesos penales, celeridad en la obtención de una sentencia definitiva, celeridad, es decir, ya no hay tantos procesos abiertos, ni hay imputados que son solamente procesados y no condenados, porque las sentencias van a llegar muchísimo antes. Hay una simplificación procesal, lógicamente, favorece la economía procesal, mejora el funcionamiento de la administración de justicia, ahorra recursos al Estado y, como he dicho antes, el acusado que no confía en su absolución porque hay suficientes pruebas en su contra puede obtener una reducción de pena.
con lo cual esa persona gana. Si está esperando un juicio con todos los términos, obviamente el azar, el alia puede llevarlo a una solución inesperada, pero una persona que está demostrada plenamente su responsabilidad, pues, y no confía en su absolución, el plea bargaining le va a dar la posibilidad de una reducción de pena, y esto será muy, muy favorable. Para aquellos que son más punitivistas y están a favor de la investigación y del Estado, obviamente funcionará mejor el Estado con una política de delaciones, de aportación de pruebas, pero eso creo lo reservamos para los Estados Unidos solamente porque tiene ese criterio que creo que no debe universalizarse. Evita juicios, evita, bueno, incluso favorecería esta reducción de pena una reinserción social más fácil del condenado, limitando los efectos negativos de la pena, limitando su duración temporal si es una privación de libertad, y entonces todo esto entiendo que puede ser positivo. Desde este posicionamiento, y si esto funcionara en esos términos, todos ganarían. El acusado, porque al renunciar al juicio, recibe una pena menor que la que corresponde. A la Fiscalía, porque consigue una condena sin generar la prueba obligatoria, es decir, una ventaja práctica en su funcionamiento. Y estas condiciones, que son las ideales, no se dan en muchos casos. Esto también tengo que decirlo. Todo esto es muy bonito, todo es idílico, todo es maravilloso, pero en muchos casos esto no se da. Vamos a los resultados negativos. Bien, en los orígenes, en los años 70, en los propios Estados Unidos, el plea bargaining, la conformidad, la negociación, este menudeo negociador, solo podía utilizarse cuando las pruebas de culpabilidad eran abrumadoras, es decir, solo beneficiaba a un acusado, y se evitaba el juicio, y se ahorraba el juicio, y se iba muy rápido. Vamos a la condena, y punto. Pero, en realidad, en la actualidad, este sistema de conformidades no es lo que era en aquellos años 70. Puede afectar claramente algunos principios penales y procesales relevantes, como el de legalidad y el de igualdad. En cuanto a la legalidad, podemos hablar del deber de perseguir delitos. Es decir, existe ese deber de perseguir delitos que no aparece siquiera en la idea de los norteamericanos. En algún momento lo dijo el querido amigo Alberto Bovino, la idea de que el fiscal pueda ser obligado a iniciar la persecución penal en los Estados Unidos resulta inimaginable para los juristas de ese país. Es decir, no hay obligación de perseguir los delitos. En España sí la hay. Los fiscales están obligados a perseguir todos los delitos imaginables, con lo cual este principio de legalidad quedaría en entredicho. Bien, en segundo término, al reducir la pena, y es una pena que es menor a la mínima fijada por el legislador en cuanto a la ejecución de la institución, alteraría las competencias entre poderes, es decir, el poder legislativo ha fijado unas penas y el poder judicial no las respeta. Pero también resulta afectado el principio de igualdad. Si imaginemos dos responsables del mismo delito idéntico, el que acepta la sentencia de conformidad recibe una pena mucho menor y el que no la acepta y quiere ir a un juicio recibe una pena mucho mayor por exactamente los mismos hechos. Es decir, incluso en Estados Unidos puede ser exonerado completamente de pena aquel que acepta la conformidad y otras personas serán condenadas por estos hechos. Máxime cuando en los Estados Unidos, como he dicho antes, se estructura también unos premios, unas ventajas para informantes, para soplones, que incluso recurren a testimonios falsos para salir indemnes. Es decir, cabe de alguna forma entonces imputar a cualquier persona un hecho delictivo y en condiciones eso es suficiente para exonerarse de responsabilidad penal a través de esta negociación y llegan a una condena a un inocente por la denuncia falsa del que se quiere salvar de su pena. Esta negociación es bastante negativa. Existe una gran asimetría en los incentivos de plea bargaining. ¿Por qué motivo? La Fiscalía puede ofrecer exoneraciones, reducciones de pena a cambio de testimonios o reconocimiento de la culpabilidad, y la defensa no tiene capacidad de ofrecer prácticamente nada.
Es decir, el defensor tiene que esperar la generosidad de la Fiscalía que le haga una buena oferta de reducción de pena. Y mucho más importante esta asimetría en lo que uno tiene entre manos, en lo que ofrece la negociación, porque el plea bargaining es negociar, pero ¿cómo negociamos? La Fiscalía tiene en su poder la posibilidad de reducir la pena y el defensor solo tiene en su poder la posibilidad de agachar la cabeza y decir amén, ¿no? Pero es mucho más importante la asimetría de la información. Esto es muy interesante, porque la Fiscalía, a través de la policía, conoce todos los elementos probatorios de los que se dispone. Es decir, tiene la posibilidad de contar con una cantidad de información que la defensa no tiene. Si ustedes se dan cuenta, y se ve en toda la serie, es decir, le dan un plazo al imputado para toma o deja la oferta que te hago. Claro, toma o deja la oferta que te hago, ¿qué tiene cada uno en sus alforjas para decidir? La Fiscalía tiene todas las pruebas, porque la policía, en contacto con la Fiscalía, le está dando lo que hay. Si es el ADN, si es, bueno, todo lo que puede haber sobre el hecho, y la defensa no cuenta ni mucho menos con la información, ni con las pruebas, ni nada, solo tiene un plazo para aceptar o rechazar. Incluso, como veremos, cabe la posibilidad de Estados Unidos, sin ningún problema, de utilizar pruebas falsas, es decir, alegar que se tiene el ADN del acusado en el cuchillo clavado en el pecho del muerto, es viable en los Estados Unidos, aunque sea falso. No hay ningún problema que sea falso porque no tienen que demostrar la veracidad de las pruebas que alegan que tienen contra un acusado que solo sabe que puede ser condenado o no a una pena muy importante. Según el mismo Schunemann que he mencionado antes, este mecanismo mal empleado afecta a una serie importante de principios procesales. La publicidad, la inmediación, la oralidad, la presunción de inocencia. Sería una degradación de la justicia penal. Schunemann es totalmente contrario al plea bargaining, al mecanismo norteamericano, por muchos motivos. No se cumplen los fines ni en relación de la pena, ni en relación a la sociedad, ni en relación al autor. Hay espacio para negociaciones para procesales clandestinas, porque las negociaciones entre el fiscal y la defensa no son públicas en Estados Unidos, y entonces se consigue un mercado de conformidades que de alguna forma puede, no necesariamente, pero puede llegar a ser violatorio de garantías básicas. Para empeorar estas circunstancias, en general, los fiscales en Estados Unidos penalizan la ausencia de conformidad. Es decir, presentan cargos más severos e incrementan las penas solicitadas si el sujeto no acepta la oferta de conformidad que se le hace. Con lo cual esto ya estamos en los límites más importantes, insoportables de este mecanismo. Se habla de una persecución vengativa, es decir, que si no se llega a un acuerdo, entonces el fiscal incrementará la solicitud de pena y si no pedía pena de muerte, pedirá pena de muerte. Fíjense ustedes las consecuencias que puede tener este mal juego de la negociación, el riesgo de llegar a un juicio, la posibilidad de sufrir una pena mayor, a ser castigado por un delito aún más grave o estigmatizante que supone entonces que se llega a la asunción de un riesgo mucho mayor sobre el que no se tienen muchos controles. Es decir, el no aceptar la negociación de los fiscales, su oferta, el no aceptar su oferta, genera temor, genera riesgo, incrementa la amenaza, y esto ha llevado, atiendan ustedes, a que muchos en Estados Unidos han aceptado un delito menor que no han cometido para evitar esta amenaza tan importante. Es decir, esto lo que digo yo está comprobado. Pruebas de ADN demuestran, y los vemos también en la televisión, en muchas series, inocentes, o en las noticias. 20 años después se demuestra que no tenía nada que ver con el asesino ni con el violador. ¿Y por qué aceptó la condena? Se preguntan, ¿pero el tipo este es tonto? No, no, no. En la negociación le decían pena de muerte y este hombre dijo, y su abogado le dijo, acepta lo que te da. Acepta prisión perpetua, acepta 20 años porque te van a matar. Y en consecuencia, fíjense ustedes, ¿qué consecuencias puede tener un mecanismo de conformidades en un modelo teóricamente perfecto
judicial, equilibrado, respetuoso de las garantías, donde hay inocentes que aceptan la culpabilidad por el temor a una pena mayor, a una amenaza. Incluso se han dado casos, obviamente, de personas que no les amenazaban a ellos mismos, sino con deportar a toda su familia, si no aceptaba la conformidad, y aceptaba la conformidad para que no deporten a toda la familia. Bueno, bien. Incluso los que defienden este plea bargaining entienden que uno de los mayores problemas es cómo se perjudica a los acusados inocentes, que admiten penas menores aún no habiendo cometido el hecho delictivo para evitar la pena mayor a la que lo amenazan. Inocentes que aceptan una pena menor. Claro, el sector más conservador en los Estados Unidos dice que, y muchos autores muy conservadores, consideran esta acción tolerable, porque lo digo entre comillas, como está dicho, la mayoría de los acusados no son inocentes. Así que de esa forma, con ese concepto de que la mayoría de los acusados no son inocentes, deben aceptarse la condena por el simple hecho de existir una sospecha policial o de la fiscalía sobre estas personas. ¿Cómo es el triángulo de sujetos implicados? Fiscal, defensa y juez. ¿Qué hace el juez? El juez es en los Estados Unidos hoy por hoy un convidado de piedra. Es decir, no pinta nada. Es una persona que allí está viendo pasar el acuerdo. No se puede, ya matizar esto, pero en principio el juez no interviene. ¿Qué pasa con la fiscalía? Bueno, la fiscalía también hay que entender cómo es el modelo de la fiscalía de Estados Unidos. La gran mayoría, salvo los que están en la justicia federal, son elegidos periódicamente por elección popular. El Ministerio Público, la Fiscalía de los estados, que llevan la gran mayoría de los temas penales, salvo lo federal, entonces están sometidos a un proceso electoral. ¿Y cómo elige la gente en los Estados Unidos? Por las cifras. En consecuencia, número y cantidad de condenas que se logran para ser reelecto como fiscal de distrito en los Estados Unidos. En consecuencia, no se persigue una imparcial defensa de la ley, sino un número de éxitos basado en el ahorro de sus propios costes, dinero, tiempo y esfuerzo. ¿Qué supone esto? Hagamos una lista. Tantas conformidades, ¿cuánto cuestan las conformidades? ¿Cuántas condenas se han conseguido? Soy un fiscal maravilloso. Tengo que ser reelegido. En cambio, si soy muy oneroso, si llevo muchos juicios, si realmente no consigo todas las condenas que quiero conseguir, soy un inútil y me van a quitar el trabajo. En consecuencia, estos fiscales que tienen unas competencias muy importantes, como realizar encarcelamientos masivos discrecionales, coercionar a inocentes, imputar a otros miembros de la familia bajo amenaza. Todo esto está en sus prácticas, con una intervención de la policía muy importante, porque la policía no interviene directamente en el plea bargaining, pero ustedes fíjense que lo que dicen las series no está muy alejado de la realidad. Muchas veces negocia la propia policía. Es decir, la rebaja de pena no la negocia el fiscal, que luego hace lo que le dice la policía, sino que es la propia policía la que le está ofreciendo una rebaja de pena a cambio de una delación, a cambio de una declaración de culpabilidad, lo cual lo que está ocurriendo entonces es un poco la realidad. Más importante, como ha dicho, esto está dicho por la doctrina norteamericana, estudiosos del TEDMA, nada obsta que los fiscales hagan uso de pruebas falsas durante sus interrogatorios. Es decir, la defensa no tiene conocimiento del carácter falso de las pruebas que se están aportando y eso es absolutamente intrascendente. Los fiscales suelen someter sus ofertas a plazos que expiran antes de que los abogados, con medios materiales y económicos menores, puedan hacer sus investigaciones privadas, es decir, que puedan contrastar lo que le están diciendo. Si dicen aquí está el ADN de su cliente, pues no hay forma de neutralizar esa prueba, de buscar una alternativa, otro laboratorio, alguien que haga una prueba que contradiga lo que se está afirmando. Y en estos términos, entonces, podemos decir que el proceso negociador no es limpio. El abogado defensor. Todos estos temas preocupan a la American Bar Association. Es decir, tampoco pensemos que en los Estados Unidos todos son los que se llevan por delante a las personas y todos son malos. Los abogados, la American
Bar Association, que siempre apuntó los beneficios de la negociación y del plea bargaining como una herramienta indispensable para que no colapsara el sistema judicial, también es consciente de que pueden existir malas praxis. Para lo cual, entonces, en los últimos tiempos, han formado mejor a sus abogados. Es decir, se necesitan abogados que tengan formación específica en la negociación. No cualquier abogado puede ser capacitado para esto, pero por lo que estoy diciendo, porque le pueden engañar, porque le pueden decir cosas que no son ciertas, porque podemos encontrarnos en abogados, pero hay casos reales, abogados cuyos clientes no hablan inglés, ni el abogado ni el cliente. Y entonces, ¿cómo llega a una negociación si no tienen ninguna posibilidad de comunicarse entre ellos? Entonces, estos malos acuerdos que existen llevan a que la American Bar Association esté pidiendo que se graben todas las negociaciones, de tal forma que si luego se impugna una mala actuación del abogado, el cliente condenado a larguísimas penas porque lo han negociado por él, el cliente pueda entonces pedir la nulidad de ese juicio. Tanto en la negociación, que requiere una previa consulta al cliente, en la comunicación inteligible, clara y fluida, y una preparación y entrenamiento específico de negociación para todos estos abogados. El abogado tiene muy poco acceso a las pruebas, desconoce el grado de probabilidad de que existan pruebas reales contra su cliente. Y puede llegarse a una condena sin juicio, sin aportar pruebas y con su sola declaración, incluso con pruebas falsas. Todo esto exige entonces en los abogados una formación mucho más estricta para poder llegar a hablar hasta cierto punto de una igualdad de armas, que insisto, en muchos casos no existe. El abogado no tiene acceso, formación, preparación, documentación, y entonces al menos grábese todo lo que se hace para poder en alguna ocasión de la vida anularlo. Muy bien. Y el juez, bueno, tengo que matizar que en España, que existen las conformidades, es imprescindible que el sujeto expresamente se le explique qué acuerda, cómo lo acuerda y que lo exprese él verbalmente. No es el abogado que en su nombre que puede aceptar una condena de conformidad, sino que tiene que ser el sujeto que plenamente informado, ya por terceros, no por su abogado, llegue ya por el propio juez, mejor dicho, llegue al convencimiento que es lo mejor para él. El juez es un marginal. La supervisión judicial es mínima. No entran los entresijos de la negociación. Incluso en el ámbito de la justicia federal en los Estados Unidos, el juez está prohibido que intervenga en cualquier tipo de negociación para evitar que intervenga coaccionando al acusado y que éste sienta la obligación de declararse culpable. Bien, se está promoviendo en los Estados Unidos últimamente un potenciamiento del papel del juez en este tipo de negociaciones. El juez no solo es un observador que avala el acuerdo alcanzado, sino que debería, insisto, que esto es un proceso muy complicado, porque se ha llevado al Tribunal Supremo de Estados Unidos la posibilidad de declarar inconstitucional todos estos procedimientos y el Tribunal Supremo los ha avalado. Es decir, que no son inconstitucionales, que pueden seguir funcionando como lo hacen hasta ahora. Pero las tendencias y los críticos con el sistema piden que el juez se familiarice con los pormenores del caso, aporte transparencia, permita al acusado tomar una decisión muy informada sobre la conformidad que acepta o rechaza, y incluso que el juez pueda rechazar el acuerdo alcanzado si entiende que esto está afectando a los intereses de la colectividad, pero supongo que también a los intereses del propio acusado. El juez es uno de los puntos más débiles del mecanismo de plea bargaining norteamericano y que requiere una reforma muy sustancial. Insisto que en Estados Unidos hay muchas crisis, mucha gente muy favorable al sistema y mucha gente muy crítica con el sistema. Y yo personalmente entiendo que se puede implementar un sistema de esta naturaleza con garantías. Si hay garantías, no hay problema alguno. Se puede dar un aval a un sistema de conformidades. ¿Qué ocurre en nuestro sistema? Por lo menos en España es inimaginable que un fiscal pueda llegar a un proceso negociador haciendo uso de pruebas falsas. Es decir,
incurriría, creo yo, en un delito si hace eso, este fraude procesal. Es decir, el fiscal es una persona fundamental en el proceso, interviene en el proceso, pero obviamente una estafa, fraude de esta naturaleza sería en España punible, cuando en los Estados Unidos es perfectamente asumible. La justicia penal norteamericana, entonces, ha dejado de ser un juicio por jurados, sino que se ha convertido en un juicio de conformidades. El juez y la comunidad están al margen, es decir, es una especie de contrato de adhesión que se celebra entre el fiscal y el acusado. Es un mecanismo entonces puramente de elegir las opciones que se presentan, y en España sí se ha trasladado este sistema a determinados procesos de menor entidad. Es decir, la negociación juez-fiscal lleva de alguna forma a la condena de conformidad en procesos penales cuya pena amenazada no llegue a los 6 años. Es decir, cuando no llega a los 6 años, caben las conformidades, y es muy frecuente en juicios de menor entidad, entonces, que se pacte la pena. Obviamente, si es impensable el modelo norteamericano de incursionar con penas falsas, y mucho menos, por supuesto, que sea la policía que negocia. Tiene que ser el fiscal con el abogado. Los jueces realmente siempre son muy favorables a este tipo de soluciones porque evitan toda la carga probatoria, todo el juicio, y ya rápidamente se comienza al cumplimiento de la condena. Esto se aplica muchísimo en delitos menores, normalmente delitos de tráfico, delitos de tráfico, conducir bajo los efectos del alcohol. Prácticamente es un sistema pleno de conformidades donde la gente a veces ni se entera de que ha recibido una condena penal. Y hay una conformidad y se acabó el proceso sin ningún ingreso en prisión, entonces la gente se va para su casa y se acabó el problema. En cambio, a veces nos sorprendemos con sentencias de conformidad, entre comillas, para juicios mayores, incluso homicidios o asesinatos. ¿De qué se trata? Y esto conversado con magistrados del Tribunal Supremo de España, que realmente lo que ocurre es que hay un acuerdo entre la Fiscalía y los abogados. ¿Y en qué consiste ese acuerdo? Obviamente no se puede basar la condena solamente en el reconocimiento de la culpabilidad del acusado, sino simplemente en que se presentan una serie de pruebas, pero nadie las cuestiona. Es decir, acusación y defensa van avalando las pruebas, el juicio se desarrolla en muy corto espacio de tiempo, ya se ha pactado una condena, se llega a esa condena y se acabó el problema. ¿Esto es la mejor solución? Pues no lo sé. Esto yo pienso que cada país tiene que experimentar, y hasta cierto punto, si se acepta un sistema de conformidades, que no quede en manos de abogados inexpertos, que existan constancia de lo que se negocia, que existan constancia de lo que se ofrece, que realmente el sujeto que va a reconocer su culpabilidad sin necesidad de ninguna carga probatoria, pues tenga plena libertad para decidir en esos términos, y que realmente sea beneficioso desde un punto de vista objetivo para sus intereses llegar a esa condena anticipada, sin pruebas, pero donde realmente le están beneficiando en algo. Si la persona que acepta la conformidad no tiene un beneficio real, entonces me parece que el sistema es pernicioso, negativo y execrable. Bueno, esta es mi intervención. Yo creo que, y espero que les haya interesado, y estoy muy a gusto con comunicarme con toda América Latina a través de Estela, su equipo, esta asociación interamericana, y entiendo que, bueno, dentro de los problemas diarios, el lograr una justicia mejor es un objetivo común para todos, y conseguir una justicia que sea operativa, que sea rápida, que no discrimine, que no encierre sin causa, que llegue, si hay que llegar a una condena, que se llegue a la condena, pero que no se estire la detención provisional durante años con una incertidumbre. Todo esto pueden ser los lados positivos de la conformidad, el plea bargaining, pero ser muy cuidadosos, muy estrictos en evitar los elementos negativos que pueden llevar a una condena a un inocente, como se ha demostrado reiteradamente en los Estados Unidos de América. Pues nada más, muchas gracias, y estoy a su disposición si les interesa hacer algún tipo de pregunta o comentario al respecto. Bueno, muchísimas gracias, doctor Ferré. La verdad que muy interesante.
muy útil. Así que, bueno, abrimos el espacio de preguntas a todas y todos que quieran o comentarios. Bueno, preguntan por lecturas que usted pueda recomendar. Así que, Lectura sobre este tema. Todo esto lo tengo publicado online y se los puedo mandar. Se lo mando a usted luego y se lo gira a quien lo quiera, sin problema. perfecto. Listo, muchas gracias. Sí, cuando enviemos los certificados de asistencia, ahí Yo les mando, adjuntaremos. es un artículo que lo tengo publicado hace unos años y ha tenido un impacto enorme. Hay muchísima gente que se interesa porque parece un gran desconocido el deseo de hablar de conformidades, qué pasa en los Estados Unidos, qué podemos hacer o no podemos hacer. Y entonces, Sebastián, en los mismos emails que nos hemos cruzado, yo remito ahora mismo en respuesta el artículo y se los hace llegar a todos los que les parezca interesante. Es lo mismo, pero con más detalles, con notas a pie de página, con reflexiones que pueden ustedes buscar si les interesa el tema para ampliar conocimientos. Es una materia, creo que interesante y que puede abrir los ojos sobre opciones en esta justicia penal alternativa que podemos ver que está creciendo, que se está postulando modelos negociados y demás, la negociación y la mediación en materia penal, que es tan interesante, pero tiene que ser una mediación con cabeza, no puede ser una locura, no puede ser una mediación para poner sentencias sin culpabilidad, sin pruebas, sin nada, para hacer mejor unas estadísticas judiciales. Tiene que ser un proceso intelectual que evolucione y que sea positivo para todos, porque al acusado le tiene que beneficiar y al Estado también le tiene que beneficiar, que se ahorra muchísimo dinero en juicios, pero no solo es eso. Claro, en Estados Unidos a veces es solamente ahorrarse dinero en juicio fiscal y policía. Y el acusado normalmente marginal, extranjero, hablemos claro, negro, sin abogado decente, pues ese no importa. Y esos son los que luego, con los años, revisan el juicio y aparece que el ADN no era el suyo. Y dice, vaya casualidad, que solo a los pobres le parece que el ADN no era suyo. ¿Por qué? Porque no tuvo la defensa adecuada en su momento, porque el sistema se lo comió. Y porque aceptó, efectivamente aceptó, ¿no? Las circunstancias de las personas que estamos metiendo en la balanza para que una persona no culpable acepte la culpabilidad, ¿no? Esto es interesante para plantearlo. Claro, exacto. Bueno, mire, ahora fueron apareciendo otras consultas, otras preguntas, así que le doy lectura. Por un lado, bueno, de la doctora Silvia Martínez, defensora pública, también defensora pública interamericana. La pregunta es si podría ampliar cuál debería ser el rol del juez en estos procesos, porque le parece muy importante que se ejerza un control de legalidad en los casos de acuerdos sin prueba suficiente. Esa es la consulta. Sí, sí, la consulta es muy interesante. En los Estados Unidos, aparentemente hay dos niveles. Yo refiero a los Estados Unidos, puedo decirlo de España. Pero, por supuesto, en el ámbito federal se le está intentando, obviamente el juez no puede intervenir en la negociación, pero el juez puede controlar cuál es el resultado de la negociación. Porque son dos momentos, ¿no? Una cosa es que intervenga cuando se está negociando y le presentan el resultado y a ver exactamente ese resultado a dónde conduce, ¿no? El juez tendría que tener o exigir un mínimo de pruebas. El chiste de todo esto es evitar las pruebas, obviamente. Pero ¿qué porcentaje de evitación de pruebas es suficiente para decir que el resultado es justo, ¿no? Que no se tiene que probar absolutamente nada. O bueno, mire, nosotros hemos llegado a esto, hemos considerado, ¿vale? Pero el juez tendría que entrar hasta cierto punto en un mínimo de espacio probatorio sin llegar a un jurado, pero para tener ciertas pautas de que la persona realmente tiene capacidad intelectual para decidir lo que decide y luego tener un cierto pequeño, sin extenderse, marco probatorio de lo que ha ocurrido. Y esto es lo que se está pidiendo en los Estados Unidos, que el juez no ignore completamente los hechos, la prueba y dé por bueno lo que se acuerdan las partes. En síntesis, lo que está ocurriendo hoy es que lo que acuerdan las partes es definitivo. Lo que dicen en el acuerdo fiscal y defensa no es cuestionable. ¿Ha reconocido? ¿Usted reconoce su culpabilidad? Sí. Llegaron a un acuerdo 20 años, 20 años. Y a veces uno se queda sorprendido y dice, bueno, mira, ha aceptado de conformidad la prisión perpetua. ¿Por qué? Porque le estaban diciendo pena de muerte. Y digo, bueno, vamos a ver, y esto es correcto, esto es lo que tiene que entrar el juez, hasta cierto punto tiene que verificar la voluntad de las partes, la capacidad que tiene el abogado defensor
para negociar en estos términos. No puede ser, en el caso español, que ya lo he dicho antes, los jueces a veces, en casos donde hay prácticamente acuerdos, no entran en lo más mínimo por comodidad. Es decir, a veces es mucho más práctico dejar pasar todo esto como está, el acuerdo, y ejecútese la condena, que decir, momento, atención, quiero ver esto porque no me convence, ¿no? Y entonces ese sería el espacio del juez. Es decir, hasta cierto punto, ni más ni menos que un mínimo control de garantías. Control de garantías. Ahora, no sé cuál sería el modelo exacto, qué intervenciones puntuales habría que concederle, pero estamos hablando de un control de garantías para que una persona no sea condenada por un hecho que en muchas ocasiones incluso puede haber cometido. Puede haber cometido, pero tal vez no lo cometió como le están condenando, ni a la pena que le están condenando. No sé, esto yo creo que ese es el motivo de reflexión. Y el juez tiene que asumir su papel de garantista, de garante de la legalidad, de los principios fundamentales, de los elementos básicos del procedimiento, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Hay dos preguntas más. Estamos llegando medio al final, pero si no tiene problema, le doy lectura. Una también de un integrante de la Defensa Pública de Argentina, Juan Manuel Nicolosi, que le consulta si usted considera que el plazo del proceso y el tiempo de detención de una persona en prisión preventiva atenta contra la negociación del plea bargaining. Eh, el doctor Nicolosi le mando un saludo muy grande, querido amigo, lo estoy viendo ahí muy bien, una bufanda, pero no hará tanto frío en casa, ¿no? Bueno, bien, muy interesante también la pregunta, pero estos plazos, bueno, están marcados por la ley. Yo pienso que en el modelo norteamericano es todo celeridad, ¿no? Es todo celeridad. Es decir, que los plazos se comen, no hay, porque ¿cuál es el truco del plea bargaining? Que la defensa no se pueda armar conseguir argumentos. Es decir, si nosotros damos mucho plazo, evidentemente lo que estamos dejando es contrarrestar las pruebas que dispongo verdaderas o falsas. Con lo cual lo vemos que son plazos muy breves, plazos muy breves. Ahora bien, si nosotros incrementamos estos plazos, yo creo que sumamos garantías, si estamos hablando de negociación. Es decir, que dentro de la facultad del abogado es darle la posibilidad de acceder a todas las pruebas alegadas y que los plazos no sean tan perentorios como para no llegar a, a un resultado razonable también para el propio acusado. En consecuencia, pues sí, creo que esos plazos, por su brevedad, pueden ser negativos. Entonces, ahora yo no tengo claro cuáles son los plazos óptimos, pero obviamente que quitarle la posibilidad, porque no deja de ser para la Fiscalía una herramienta coercitiva. Dígamelo ya, dígamelo en 2 días, dígamelo en 3 días, pues fíjese usted. ¿Qué prueba de contradicción puedo encontrar yo en este espacio de tiempo? En otros términos, esto es tómelo, déjelo, cuando se está jugando años de prisión, cuando se está jugando toda la vida, en muchas ocasiones, el acusado por el delito, ¿no? En consecuencia, entiendo que los plazos tienen que ampliarse y dar una posibilidad de recabar pruebas, ¿eh? Yo creo que la clave está ahí. Está bien, la Fiscalía puede utilizar las herramientas que quiera, pero el abogado tiene que tener posibilidades y le tienen que dar medios oficialmente, como tiene la Fiscalía con la policía, tiene que haber medios públicos para que un abogado pueda contrarrestar pruebas cuando está negociando. Porque no, es incomprensible que digan, tengo el ADN de su cliente en el cuchillo y yo no pueda hacer una prueba de ADN también que contrarreste lo que me está diciendo, ni siquiera verificar si es cierto lo que me está diciendo. ¿Qué negociación limpia es esa? Las negociaciones en Estados Unidos son sucias, son sucias. El fin justifica los medios. Procesos rápidos, sospechosos, que ya están condenados del día 1. El fin justifica los medios. Sin consecuencia, no le dejo a usted ni tiempo, ni dinero, ni medios, ni nada para que pueda contrarrestar lo que estoy afirmando en la negociación. Y si no quiere, le voy a pedir pena de muerte. ¿Qué es ese problema? Porque nos preguntamos, ¿cómo es posible que tanta gente haya aceptado la culpabilidad sin ser culpables? Las pruebas de ADN son concluyentes. Años después se demuestra que el violador no ha sido el señor este. Y digo, ¿y por qué aceptó? ¿Por qué aceptó? Porque lo amenazaba con pena de muerte, con expulsar a toda su familia a los Estados Unidos, con una serie de consecuencias. Y este tipo dice, bueno, mire, ya está, acepto y punto. Esto se parece a la tortura, ¿eh?
se parece a la tortura, una tortura en los términos no de violencia física, de violencia intelectual, psicológica y judicial, si se quiere. Perfecto, muy claro también, muchas gracias. Otra pregunta, en este caso de Mariano Gutiérrez, también integrante de esta institución. Consulta sobre analizar el efecto conjunto de este instituto con Sí, las leyes que permitan, que premian la dilación barra agente provocador y ah, procesos en flagrancia. Y claro, también claro. otra consulta que hace es si estas reformas suelen venir de la mano de las reformas inquisitivo-acusatorio que se están tienen lugar en Iberoamérica, o también se dan independientemente de ella. Bueno, Este, vamos a ver. Aquí, por un lado, bueno, relacionado con el derecho premial. El derecho premial siempre ha sido muy debatido, ¿no? Y discutido. Hasta qué punto las denuncias, las autodenuncias que vienen de Italia de los años 70 contra el terrorismo y los pentiti, y siempre ha sido bastante desastroso lo premial, pero existe. Es decir, los legisladores están muy tentados en rebajar penas a los que denuncian, a los que acusan, a los que se desdicen de sus responsabilidades. Y esos son unos ámbitos muy complicados, muy difíciles, ¿no? Porque además, a veces lo premial no requiere que lo que se ha denunciado sea cierto, sino que, bueno, más o menos queda en una nebulosa y ya el premio se concede. Con lo cual, bueno, está relacionado, claro que puede estar relacionado. Es decir, dentro de la negociación, como he dicho, lo premial puede llevar a la absoluta despenalización de la conducta, a la absoluta impunidad del sujeto que denuncia a otro, con lo cual estamos moviéndonos en ese contexto. Peligroso. En ese contexto, a mí, desde mi punto de vista, bastante peligroso. La eficacia de la Administración de Justicia para evitar aportar pruebas en el proceso, entonces, es un mecanismo, son mecanismos que tienen que ser estudiados con mucha profundidad. Las consecuencias no siempre son positivas. Son positivas para el sistema judicial, pero para los imputados, sospechosos, entorno, pues pueden ser desastrosas. Y esto no lo digo yo, lo dicen cantidad de autores con un enorme prestigio en ámbito procesal que superan, creo yo, lo que yo pueda decir, ¿no? Bueno, yo no sé, yo no conozco el contexto iberoamericano que me mencionan, ¿no? Yo entiendo que esto es una influencia fundamental. Estados Unidos está muy consolidado, no es homogéneo, no hay una ley que regule esto, es la práctica judicial que se diferencia entre las competencias de la justicia de los estados y la justicia federal, que tienen parámetros distintos, y si ya lo tienen allí, obviamente cada país hará lo que le dé la gana en esta materia, ¿no? Y entonces, España, que es lo que yo conozco, ya está incorporando conformidades y mecanismos alternativos de esta naturaleza desde hace bastantes años, con bastante éxito también. Pero, insisto, yo creo que todos los que aceptan la conformidad a veces no saben exactamente lo que están aceptando. Es decir, una noche les hacen soplar, les condenan por conducir al reto del alcohol, un año de privación de carnet de conducir, y bueno, ya está, se acabó, no me ingresan. Y muchos otros que tienen pena de prisión preguntan, ¿tengo que entrar a la cárcel? No, pues ya está, firmo, y se acabó. Y esto, a la hora de la verdad, puede ser también muy negativo, por desconocimiento por parte de los acusados, porque el único beneficiado es el fiscal, que no tiene que probar nada, ya tiene en sus estadísticas una cantidad de condenas como si fueran, eh, eh, bueno, una tras otra, sin ningún tipo eh, de, de fundamento sustantivo, sino puro estadístico, ¿no? Estadística. ¿Cuántas condenas ha conseguido? Cientos de condenas. Soy un crack. En realidad son puras conformidades, son puras situaciones en las que se ha hasta cierto punto extorsionado un poco al abogado que ha, por su cliente, dicho que es mejor aceptar que llegar a un juicio. Y esto hay casos muy, muy interesantes, porque no solo es el sistema de tráfico, hay mucha gente acusada con penas importantes por delitos fiscales en España que están siendo absueltos a la hora de la verdad por los tribunales de justicia. ¿Y cómo es esto? Y entonces le decían que solo 2 años de prisión, no entra en prisión, paga 15 millones de euros de multa y se va a su casa y no hay problema, y otros que han batallado y no tienen ni prisión ni multa y se van a su casa de la misma forma, porque el proceso era toda una falacia. Todo esto es un tema para reflexionar, no es algo muy sencillo, es algo complicado para ver cuándo la fiscalía o las instancias acusadoras están actuando realmente
con una práctica coercitiva cuando no tienen un material probatorio suficiente, pero es el órdago que lanza para intentar que la persona, en realidad lo que intentan es que se conforme. Que se conforme. Esto le ha pasado a muchos futbolistas en España, de repente, pero ¿cómo a este tipo le pueden pedir 80 millones de euros y 20 años de prisión si solo ha jugado al fútbol, un fraude fiscal? Pues sí. Y luego, a la hora de la verdad, la conformidad, le ponen 1 año y medio de prisión y la mitad de la multa, y van por la multa, y van a cobrar. Es decir, utilizar el sistema final para cobrar deudas tributarias. Por eso digo que no hay un solo mecanismo, son muchísimos y cada país tiene el suyo, y esto es un tema que hay que observar con atención para que no suponga una práctica absolutamente irregular por parte de la Fiscalía para obtener sus estadísticas favorables y por parte de los beneficiarios, víctimas del delito, agencias tributarias o similares, que lo que quieren es cobrar y están instrumentalizando el derecho penal para llegar a conformidades irreales de personas que realmente no han cometido el hecho delictivo que se les imputa. Muchas gracias, doctor. Bueno, han aparecido unas preguntas más. Una de Florencia Heilin, defensora pública también argentina, que le consulta su opinión sobre, bueno, eso, sobre su posición cuando algunos imputados prefieren ir a juicio mientras que otros prefieren el abreviado. ¿Cuál es su opinión al respecto? Eso es un lío, ¿no? Eso es un lío, porque uno prefiere ir a juicio, otros ya aceptan la condena. ¿Y qué pasa? Y ha pasado varias veces, ¿eh? Que el que fue a juicio terminó absuelto y el condenado está condenado. Y ahí ya no hay revisión posible. Esto es complicadísimo, ¿no? Y claro, el que se la jugó, el que no se la jugó, allí tiene la condena que está conforme, ha pagado, indemnizado, cumplido la pena, que normalmente los que aceptan la condena no van a prisión, son penas cortas y eso les beneficia mucho y dicen, mira, yo prefiero qué mala imagen da la justicia cuando el imputado por un delito se harta y dice, mira, póngame lo que sea mientras no vaya a la cárcel, póngame en la lista negra, pero no quiero saber nada más de usted, porque siempre el azar, el alia, lo que pueda ocurrir, puede ser mucho peor, que es lo que te está diciendo la fiscalía. La fiscalía está diciendo, si usted no acepta, va a ir a la cárcel. La gente no quiere ir a la cárcel, vamos, es algo bastante sensato y normal. Y entonces, ¿qué hacemos cuando se fracciona? Y en este caso, desgraciadamente, por lo menos aquí en España, la justicia es la que es. Es decir, el que ha aceptado la condena ejecuta la condena y punto, y el que no ha aceptado la condena puede ser absuelto posteriormente. Claro que el motivo de la absolución posterior puede provenir de muchas causas, no solamente de la inexistencia del hecho delictivo, sino también del rol o la participación de cada uno en él, y obviamente las consecuencias no son automáticamente trasladables a nadie. Pero lo que ha hecho cosa juzgada con la sentencia de conformidad, pues ha hecho cosa juzgada con la sentencia de conformidad. Ya no hay nada más que hablar. Y esto es, por eso, como he dicho antes, se viola el principio de igualdad. Se viola el principio de igualdad, porque si llegamos a la conclusión en la sentencia de que no ha habido delito, tendríamos que tener una extensión de efectos de esta sentencia absolutoria a todos los demás. Pero en España no ocurre así. Cada cual tiene sus consecuencias y el que ya es cosa juzgada, prevalece la cosa juzgada y no hay nada más que hablar, lo cual es curioso y preocupante de cara al principio de igualdad. Muchas gracias, también muy clara la respuesta. Otra pregunta de Graciela Ledesma, dice que el argumento que se dio, bueno, en una pasada charla en Girona, que habla que el juicio por jurado llega al 1% de los casos penales, la opción sería una sentencia de conformidad o nada, aparentemente. Entonces, ¿cuál es su opinión al respecto? Bueno, el hecho de que el juicio por jurado sea tan escaso también está condicionado al número de delitos que admiten el juicio por jurado, por lo menos en España son muy pocos, ¿no? Y luego siempre hay algún tipo de circunstancias que eviten el juicio por jurado. El juicio por jurado es muy importante, en los Estados Unidos parece fundamental, pero ya no lo es, como acabamos de ver, y realmente ya no hay tantos juicios por jurado, salvo los mediáticos, los que salen en la prensa y demás. El problema es, el juicio por jurado es muy costoso, el juicio por jurado es económicamente muy costoso, requiere neutralizar una cantidad de ciudadanos, muchos de los cuales no quieren participar en el juicio por jurado. En muchos países la gente huye del juicio por jurado, no quiere saber nada de tener que participar en la administración de justicia. Y esto es un debate. El pueblo, nosotros, ciudadanos, tenemos que intervenir activamente. ¿Es un deber cívico el participar en los juicios o es una carga que te ha caído y que te quieres morir, te quieres suicidar porque te ha tocado esta carga pesada? Es como ser
interventor en las elecciones, ¿no? Y la gente no quiere ese domingo irse de vacaciones, o pasear y lo que sea, pero de repente le tocó, ¿no? Y bueno, te tocó el juicio por jurado. En España la gente también, evidentemente, no quiere y hay muy pocos juicios por jurado. Ahora, no creo que sea por el hecho de que existe el mecanismo de conformidades en España, sino fundamentalmente porque el catálogo de delitos que admiten el juicio por jurado es absolutamente ínfimo, es un catálogo muy corto. Delitos muy graves, asesinatos, un tipo bueno, a veces algunos son absurdos como el allanamiento de morada. ¿A quién se le ocurre montar un juicio por jurado con la cantidad de dinero, personas y tiempo que lleva para juzgar un allanamiento de morada? Con lo cual prácticamente eso se va por otra vía alternativa y no se llega al jurado. Por eso el jurado es una institución interesante, depende de la salud cívica, democrática de los ciudadanos, es decir, qué intención tienen de participar en la administración de justicia, y entiendo que, bueno, yo no estoy en contra, por supuesto, todo lo contrario, pero también habría que limitarlo lo más posible para no desgastar a los propios ciudadanos en tareas judiciales donde hay jueces profesionales que lo pueden hacer perfectamente, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, doctor, también muy claro. Y bueno, y con esto vamos terminando, no hay más preguntas. Ya estamos con el tiempo pasado, no queremos robarle mucho tiempo, así que le paso la palabra a la doctora Martínez para que haga un cierre de la conferencia. Adelante, doctora. Gracias. Gracias, Sebastián. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Muy interesante, muy útil, muy instructivo. Y bueno, ya creo que nos veremos próximamente para seguir utilizando, aprovechándonos por la amistad que tenemos de tus conocimientos. En nombre mío y en nombre de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, nuevamente muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Estela, y muchísimas gracias a todos los que han asistido a esta conferencia. Y les doy un saludo muy grande a todos. Un beso grande, Estela, también para Luis, de mi parte, que os quiero mucho y espero verlos muy pronto y en excelentes sitios, lugares, espacios jurídicos o no jurídicos. Bueno, un saludo muy grande para todos, ¿eh? Y pasen muy bien estos días. Bueno, muy bien. Muchas gracias nuevamente, doctor. Muchas gracias, doctora Martínez. Así que bueno, damos por concluida la conferencia magistral. Muchas gracias a todas y todos por haber participado aquí. Hasta luego.